Ahora tenemos el gusto de presentar a Sergio Barragán Arroyo, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con la charla titulada El encanto de resolver problemas. Un fuerte aplauso, por favor. Quisiera empezar la plática haciéndote una pregunta. Ok. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra matemáticas? Matemáticas. ¿Emoción? ¿Tal vez miedo? O quizás simplemente es indiferencia. Y está bien, todos tenemos experiencias distintas con ellas. Y por eso tiene más sentido preguntarte, ¿cómo fueron tus primeras interacciones con las matemáticas? Pudo no haber sido en la escuela, pudo haber sido por medio de un acertijo matemático, resolviendo un sudoku, con el cubo Rubik o incluso jugando ajedrez. Yo estudio licenciatura en Matemáticas Aplicadas y voy en tercer semestre, pero he estado al lado de las matemáticas por gran parte de mi vida. Y hoy quiero mostrarte lo que me han ofrecido, que no necesitas ser un genio para disfrutarlas, que y cómo empecé a dejar de ver las matemáticas como algo que se resuelve y empecé a verlas como algo que se vive. Por eso quiero mostrarte un poco de mi trayecto, lo bueno y lo difícil que ha sido el camino, y así como enseñanzas que me dieron las matemáticas que no tienen que ver con los números o con teoremas, sino con más allá de estos. Top 5, top 5 enseñanzas que me dieron las matemáticas, la quinta te sorprenderá. Bien, así que voy a empezar hablándoles de uno de los primeros libros que leí, que se llama El hombre que calculaba, Collita. El libro gira en torno de la vida de Beremis, y es al que se le llamaba el hombre que calculaba, por usar ingeniosamente las matemáticas para resolver los problemas que se le presentaban. Es un libro que recomiendo mucho si te gustan las matemáticas o si quieres adentrarte en ellas. Quiero hablarles de un problema en especial que aparece en ese libro, llamado el problema de los 35 camellos. Mientras viajaba en su camello, Beremis encontró a 3 hombres que discutían acaloradamente. Uno de ellos dijo: somos hermanos y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad. A mi hermano Namir una tercera parte y a Harim, el más joven, solo la 9ª parte. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17,5, si la tercera parte y también la 9ª de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder a tal partición? Bien, y entonces Beremis hizo las cuentas y les dijo: les regalaré el camello de mi amigo Bagdali, teniendo ahora 36 camellos. Así, al mayor, en lugar de 17,5, recibirá la mitad de 36, y por tanto 18. Hamed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir, 11 y poquito más, pero recibirás un tercio de 36, esto es 12. Harim, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una 9ª parte de 35, o sea, 3 camellos y parte del otro. Sin embargo, te daré la 9ª parte de 36, o sea, 4. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado. Y concluyó con la mayor seguridad: por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 2 al segundo y 4 al tercero, lo que da un total de 34 camellos. De los 36 camellos sobran por tanto 2. Uno, como saben, pertenece a Bagdali, mi amigo y compañero, y otro es justo que me corresponda por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia. Bien, a mí me sorprendió mucho ese problema cuando lo leí, porque primero todos salen ganando y luego ¿de dónde saca ese camello de la nada? No encaja, y ahorita se los explico. La solución: recordemos que la repartición es la mitad al primero, de la mitad de 35 es exactamente 17,5. Al mediano es un tercio de 35, que es 11 2/3, y por último al más joven un 9º,
de la herencia, que es 3/8 Ahora veamos que si sumamos estas cantidades, nos da un total de 33 enteros, un 18avo. No son los 35 camellos, y ahí está parte del truco. Si no son el total, veamos cuánto sobra. 35 menos 33, un 18avo, nos da un camello, 17 18avos. Pero esta parte de 17 18avos es justamente un medio más un tercio más un noveno, que es las fracciones que necesitan las herencias de los hermanos para pasar al siguiente entero. Por ejemplo, el primer hermano recibiría 17 un medio, entonces necesita un medio para el 18. El segundo, 11 2/3, entonces necesita un tercio para llegar al siguiente entero 12, y también con el tercero necesita un noveno para llegar al 4. Entonces yo repartí esta parte fraccionaria. Como solo repartí la parte fraccionaria, necesito, entonces me está sobrando un camello, ¿bien? Entonces yo reparto los 17 18avos y ese camello que me está sobrando es el que se queda Beremis. Pero cuando él regala su camello, del total de, para que se vuelvan 36 camellos, esto es porque justamente 36 es divisible por 2, 3 y 9. Así que les sobran 2 camellos, uno que les regaló y lo regresa, y el que se quedó él. Ver la solución me hizo que me gustara más el problema, porque fue como ver el truco en el truco de magia. Me había parecido fascinante cómo Beremis había usado las matemáticas ingeniosamente para salirse con la suya, y yo quería hacer lo mismo. Yo quería usar mis matemáticas libremente y creativamente para resolver problemas, y así fue como llegué a mi primer concurso de matemáticas, el Canguro Matemático 2016 UTM. Este concurso lo organiza nuestra universidad, y pues la convocatoria se comparte en las redes sociales de la licenciatura. Entras, tiene categorías desde primaria, secundaria, bachi y universidad, la primera etapa y la segunda etapa, y ya la premiación, ¿no? Entonces yo entré en 2016 en cuarto de primaria, y para mi sorpresa obtuve un primer lugar. Y entonces las matemáticas me dieron la primera cosa, que fue una vocación. Había encontrado algo en lo que era bueno y que me gustaba. Y ven, como cuarto de primaria, como niño de cuarto de primaria, y después de haber obtenido un primer lugar, pensé ingenuamente, no, pues ya la armé, aquí está su próximo prodigio matemático, su próximo Gauss chiquito. No es cierto. Y entonces quería volverme a sentir así, pero tal vez con un concurso más, que abarcara más. Y gracias también al Canguro, los profesores me invitaron a participar ahora en el OMEP, la Olimpiada Mexicana Matemática para Educación Básica, y la OMAPS, la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Igual entré a la convocatoria, fui pasando varias etapas hasta llegar a formar parte de la selección en la regional de 2018, que también tuvo sede aquí en la UTM. Ahí fueron como 25 estudiantes para la delegación de Oaxaca, y en ese concurso, bueno, es la regional, entonces fueron como 4 estados de la parte sur de México, y obtuve una medalla de bronce. Entonces, como les decía que tenía como que los humos un poco altos, me desanimó un poquito, pero me hizo darme cuenta de algo, un golpe de realidad, y es que el mundo es gigante. En ese concurso conocía a muchísimos chicos que eran talentosos como yo, o incluso más, y que estudiaban más que yo. Y si yo quería destacar, significaba que no podía depender del talento, tenía que estudiar más. Así fue como seguí estudiando, y también el regional sirve como preparación para la Olimpiada Nacional. Y igual, así que ahí seleccionan a 3 estudiantes por categoría para participar en la etapa nacional, en la OMEP 2018 en Mérida, Yucatán. Esa ahora a nivel nacional, y obtuve una mención honorífica.
igual me desanimó un poquito, pero me hizo darme cuenta que necesitaba no solo estudiar los días que quería estudiar, si quería también destacar, necesitaba estudiar con disciplina, con constancia y con paciencia, estudiar aquellos días en los que tal vez no tenía muchas ganas de estudiar. Así seguí estudiando para participar otra vez en la OMEP del siguiente año, la OMEP 2019, ahora como primero de secundaria, en Huastepec, Morelos. Y esa vez obtuve una medalla de bronce. Ya, estaba un poquito más feliz. También para ponerlos en contexto, años anteriores a Oaxaca no le había ido muy bien y ese año obtuvimos 10 medallas. Entonces Oaxaca fue reconocido ese año como el estado con mayor desarrollo en las Olimpiadas de Matemáticas y nos dieron la oportunidad de que uno de los estudiantes de la delegación hablara en representación de todos los estudiantes que participamos ese año y yo fui seleccionado. Pero me dijeron, bueno, vas a hablar enfrente de todos los demás alumnos y los padres de familia y los profesores, y me dio mucho miedo. Entonces, pero también fue un nuevo reto y la cuarta enseñanza que me dieron las matemáticas, aprender a superar el miedo. Para lograrlo, quiero que se quiten por un momento de la idea de que el miedo es malo. El miedo en sí no es malo, pero el miedo en exceso sí es. Tener un poco de miedo está bien, porque tener el suficiente miedo te mantiene estar en el presente, estar atento. Por ejemplo, en una plática, tener un poco de miedo hace que estés en el presente y que digas las palabras correctas para poder expresar lo que quieres. En un examen te mantiene atento para que no te confundas con un numerito o con un signo, cosas por el estilo. Así, ese fue una idea que me ayudó mucho a superar el miedo y también hasta ese punto los exámenes de los concursos no eran mi parte favorita porque me daba mucho miedo a la hora de realizar el examen, pero una vez siguiendo eso, los exámenes se volvieron una parte favorita de los concursos. Bien, seguí estudiando ahora para la OMEP del siguiente año, la 2020, solo que esa ocasión se hizo de manera virtual porque llegó la pandemia. Aún así le eché muchas ganas y obtuve una medalla de plata en segundo de secundaria. Ya me puso mucho más feliz, pero ese es segundo año de secundaria, es la edad límite para participar en la OMEP. Y así seguí estudiando hasta la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Bachillerato, la RRR, en 2024, justamente hace un año. Entonces yo ya estaba en tercero de bachillerato y iba a ser mi última olimpiada en bachillerato. Y bueno, nuevamente entré a la convocatoria, fui pasando las etapas, pero me avisan que la realización del evento iba a coincidir con los días de mi clausura de bachillerato, pero yo aún soñaba con obtener un primer lugar y entonces quería seguir intentándolo, quería una última oportunidad, así que decidí ir al concurso y obtuve una medalla de plata. También para ponerlos en contexto, normalmente en los concursos de matemáticas, en las premiaciones primero se mencionan las menciones honoríficas, los puntajes más bajos hasta los más altos, de ahí se pasa con las medallas de bronce, luego las medallas de plata y por último las medallas de oro. Entonces yo sabía que había hecho un buen examen, mencionaron las menciones honoríficas y las medallas de bronce y yo dije, pues saco una plata, un oro. Y van mencionando todas las platas y a mí me mencionan hasta el último de las medallas de plata. Eso significaba que me quedé muy cerquita de la medalla de oro, no sé a cuántos puntitos, pero sí me hizo sentir un poco de frustración porque pues me había arriesgado a ir, para no ir a mi clausura y después de tanto de intentarlo como que me pareció imposible entonces el primer lugar. Aún así seguí estudiando y afortunadamente unos meses después se realizó el concurso nacional de matemáticas Pierre Fermat 2024.
solamente que este es organizado por el Instituto Politécnico Nacional. Para aquí son 2 etapas, la primera etapa donde seleccionan como a 10 estudiantes de medio superior y la última etapa se hace el examen en el IPN. Participé y tras haber tenido mi participación en un concurso de matemáticas en 2016, 8 años después, obtuve mi tan anhelado primer lugar en un concurso nacional de matemáticas. Ese día, las matemáticas me dieron uno de los momentos más felices de mi vida y me enseñaron que no importa cuánto tiempo te tome, si te mantienes constante, los sueños sí se cumplen. Me enseñaron que el esfuerzo le da recompensa para quien es paciente y que todas las decisiones que había tomado hasta ese momento habían valido completamente la pena. Otro punto que quiero mencionar es que el progreso no es lineal. No se trata de mejorar perfectamente todos los días. Si bien en las diapositivas que puse pareció que poco a poco iba acercándome al primer lugar, omití muchísimos concursos. Los que puse son solo unos poquitos y yo participé en bastantes todos los años y hubo unos donde tuve un desempeño excelente y en el siguiente me sentía muy mal y frustrado por lo mal que me había ido. Así que se trata de ser constante, de seguirlo intentando y de disfrutar el proceso. Ok, además las matemáticas, además de estas enseñanzas, me dieron muchas experiencias, la oportunidad de viajar a muchos lugares y conocer a muchos amigos que aún forman parte de mi vida. Por último, quería mencionar la razón por la que llamé así a mi plática, y es que mientras estaba haciendo memoria de los concursos, recordé una lección que me decía un profesor de matemáticas cuando estudiaba, y es que cuando tú intentas resolver un problema de matemáticas y lo resuelves casi que inmediato, no estás aprendiendo. En cambio, cuando intentas un problema de matemáticas que es difícil, pero lo entiendes, tampoco es que algo imposible, que no sabes lo que lees, intentas un problema difícil que entiendes y lo intentas de una forma y fallas, y por otro camino y fracasas, y lo sigues intentando y fallas, y así continuamente ese proceso de fallar, intentar, ese es la mejor forma en la que puedes aprender, en la que puedes mejorar. A ese proceso yo le llamé el encanto de resolver problemas, porque no solo es para problemas de matemáticas, también para, por ejemplo, cuando intentas aprender a tocar un instrumento nuevo, cuando intentas mejorar en un deporte o incluso en problemas que se te presenten en la vida. Nosotros, los humanos, aprendemos del fracaso. Y eso me hizo recordar a una frase de mis películas favoritas que dice: del fracaso se aprende, del éxito no mucho. Así que te invito a que si no a intentar eso que no has intentado por miedo a fracasar, porque justamente el aprendizaje está ahí. Que te invito a que le des una oportunidad a las matemáticas y tal vez te enamores del mismo camino del que me enamoré yo, intentando un problema que parece imposible hasta que no lo es. Y porque justamente a veces una idea rara como un camello que no encaja es lo que te cambia la vida. Y en general, las matemáticas me enseñaron a pensar, pero también a no rendirme. Gracias. Bueno, muchas gracias. Una muy bonita plática de tu trayectoria y no sé si es que el público tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo quería preguntarte si crees que tiene un poco de influencia en tu gusto sobre las matemáticas el haber tenido justamente a personas que se dedican a las matemáticas, y crees que pues de ahí tome relevancia la divulgación en las matemáticas.
No sé si se me entendió. Ajá, ¿otra vez? Que si crees que pues tu gusto por las matemáticas se vio influido por justamente tu entorno y tener personas que justamente se dedican a la matemática. Sí, bastante, porque pues justamente ellos fueron los que me platicaron acerca de los concursos de matemáticas. Y por eso siempre he intentado que chicos que tal vez no tengan ese entorno, yo les platico de los concursos, porque pienso que es una forma muy bonita de cómo conocer las matemáticas. Ok, gracias. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Alguien más? Ahí hay una. ¿Tu frase favorita de qué película es? La de La familia del futuro. Va. Sí, Ok. sí. Muy buena. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso y le hacemos entrega de su reconocimiento.